Muy buenos días. Gracias a Dios por un domingo más y también gracias a Dios por esta oportunidad de conocer su palabra. En este día quiero que me acompañes en el libro de Mateo capítulo 24 versos 11 y 12. Dice la escritura de esta manera: Mateo capítulo 24 versos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu bondad, por la atención que tienes para con cada uno de nosotros de enseñarnos a través de tu palabra. Oramos para que seas tú, una vez más, quien tomes control total de este tiempo y a través de tu Santo Espíritu que nos conduce y nos enseña toda la verdad. Hoy oramos pidiéndote, Espíritu de Dios, que seas tú quien conduzcas y dirijas mis palabras para que cumplan el propósito que tú has preparado para nuestras vidas y todos los que hemos de escuchar este mensaje, y que de esta manera caminemos en tu voluntad. Gracias, porque tú eres el único que sabes lo que yo necesito y lo que necesitamos todos los que escucharemos o hemos escuchado esas palabras del libro de Mateo en el capítulo 24, dichas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En el nombre de Cristo Jesús también te pido que derribes toda fortaleza, todo argumento que se haya levantado en nuestras mentes, en nuestro corazón, en contra del conocimiento de tu palabra y de tu plan perfecto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy una vez más tenemos esta gran oportunidad y vemos cómo en estos dos versos el Señor nos va a enseñar cosas preventivas y aún correctivas para cada uno de nosotros. Este capítulo 24, de hecho, el Señor Jesús les habla a sus discípulos de la señal de los tiempos y el fin de los tiempos o el fin del siglo. También habla más adelante de la gran tribulación, pero nos vamos a enfocar en este verso 11 y 12. Si vas a ponerle título al tema de hoy, se llama El amor de muchos se enfriará. Y si tú te das cuenta, a nuestro alrededor está sucediendo esto, la maldad está en aumento. Hay tanta violencia, secuestros, robos, abandono de padres hacia sus hijos. Si quieres considerar esto en Aguascalientes, desde donde estamos transmitiendo, estamos considerados como uno de los primeros estados de México donde hay madres adolescentes solteras, madres adolescentes viudas. También hay de los primeros lugares de alcoholismo en nuestros jóvenes. Tenemos también un problema con respecto a los divorcios, también el primer lugar o de los primeros lugares en divorcios. Entonces, todo esto se está moviendo, ya no sutil, ya es muy claro para muchos. Y la población en Aguascalientes, de una u otra manera, piden a Dios para que todo esto se acabe, porque sí está dañando mucho a nuestra sociedad y las próximas generaciones. Y esto se ha dado porque la gente no se ha dado cuenta que la fuente del amor es el Señor, y Él, habiéndonos creado a imagen y semejanza de Él, y siendo Él el amor, y que la única manera de poder transmitir y reproducir el amor es a través de conocer el amor de Dios. Pero como nadie se está dando el tiempo para aprender el amor de Dios, entonces la maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriando. ¿Qué significa enfriar? Es igual a desvanecerte o evaporarse. Sufrir un desvanecimiento o trastorno nervioso.
Podríamos decir en este caso, con respecto a lo que estamos viviendo, o el tema que estamos tratando, que al desvanecerse el amor o evaporarse el amor, ¿qué sucede? A causa de que el amor se evapora, la maldad es enorme, está creciendo. También enfriar es suprimir, anular, tirar, derrochar, promover la desaparición, borrar, olvidar de la mente. En este caso, para muchos piensan que el amor no existe, que el amor no puede ser posible, pero te quiero decir que, y te repito, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la Escritura nos dice que Dios es amor, y que quien le ha conocido el verdadero amor, pero el que no ama no conoce a Dios. También significa difuminar, disolver, disipar, corromper, destruir. Y la manera en que hombres y mujeres se están conduciendo, están llevando a querer disolver, destruir, y esto a corromper el verdadero amor. Recuerda que el amor de Dios es incondicional. Bueno, viendo el verso 11, estos dos versos y viendo cada una de las palabras, nos van a llevar a poder entender qué es lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos. Para nosotros es muy común, te voy a leer verso 1, y muchos falsos profetas se levantarán. Tú y yo conocemos la palabra mucho en nuestro idioma, la palabra falsa, la palabra profeta, y se levantarán. Pero ve lo que dice el total de esta oración, esta frase, y dice, muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos se van a levantar? No son poquitos, son muchos o demasiados. ¿Qué significa la palabra mucho? Indica una cantidad, número, intensidad o grado elevados, especialmente cuando es mayor de lo que se esperaba o de lo que suele considerarse normal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo la palabra mucho? Que va a ser algo que para muchos no solamente va a ser sorpresivo, sino no va a poder uno comprenderlo porque no va a haber palabra para explicar por qué se están levantando tantos. Pero la misma Escritura nos dice que se levantarán estos muchos y falsos conforme a lo que hay en su corazón. No porque Dios lo quiera de esta manera. También significa abundante, numeroso, que excede al ordinario o lo regular o lo preciso. Va a ser algo que, como dice, inimaginable lo que va a suceder. Entonces, nos dice el texto, y muchos falsos. ¿Qué significa falso? Que es contrario a la verdad por error o por malicia. ¿Cómo vamos a identificarlos? Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios se perderá por falta de conocimiento. ¿Qué necesitamos conocer tú y yo? La palabra de Dios. Ella nos va a guiar, nos va a alertar y nos va a ayudar a discernir para que de esta manera diferenciemos quién proviene del Señor y quién no. También falso significa que solamente aparenta ser real o no es lo que parece. Recuerda que dijo Jesús que el enemigo de nuestra alma y estos falsos y muchos se van a presentar con apariencia de piedad o como ángeles de luz. También falso significa mentir, manipular, fingir, omitir o tener una actitud hipócrita. No van a ser ¿qué? Sinceros. Y esto ya vimos, y muchos falsos, la siguiente palabra es profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Los profetas son personas llamadas por Dios para ser su portavoz ante el pueblo y sobre todo en tiempo de crisis. En este tiempo o estos tiempos que estamos viviendo y los que vienen, Dios va a estar hablando a través de estos profetas o de sus profetas que han sido llamados. Pero también nos dice que se levantarán muchos más para engañar. ¿A cuántos? A muchos.
El profeta, podríamos resumirlo, es un mensajero de Dios. Es un mensajero de Dios y no olvidemos que la profecía o el profeta que va a venir y va a hablar a nuestras vidas tiene que reunir estos tres elementos, estas tres cualidades. Número uno, te va a exhortar, te va a consolar y te va a edificar. Toda palabra profética de Dios o toda palabra que proviene de Dios a través de sus profetas nunca va a ser para destruir tu vida ni mi vida. Siempre va a tener que tener esos tres elementos. Si tiene uno o dos, no es palabra de Dios. Te repito, te va a confrontar o nos va a exhortar, nos va a consolar, pero también nos va a ¿qué? A edificar. Te va a levantar, me va a levantar. Nos va a dar una esperanza de vida, presente y futura. La misión de un profeta es, estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de él la misión de comunicar su voluntad. Nunca va a ser la voluntad personal, sino va a ser la voluntad de Dios, sus pensamientos más profundos, su ley moral, como le gusta que él se haga las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento siempre vemos que el deseo de Dios es que nos vaya bien. Y Él busca como un Padre nuestro beneficio. Nunca, Él lo ha dicho y lo sostiene hasta el día de hoy, no busca la muerte del pecador, sino que se arrepiente. Si tú quieres darle una vuelta al libro de Jonás, ¿sí? Si tú quieres ver en el libro de Génesis a José cuando es usado por el Señor para, en tiempo de las vacas gordas que estaban por venir para el pueblo de Egipto, como ese tiempo de vacas flacas, prevenir para que nadie pereciera y se pudieran sobrellevar ese tiempo de crisis. ¿Quién pudo hacerlo? Solamente el Señor. ¿A través de quién? De un hombre, en este caso José, el que le conocemos como el soñador e hijo de Jacob. O sea, la misión de un profeta es ser la boca por donde Dios habla para comunicar su voluntad o su mensaje. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta? Un verdadero profeta es humilde, dócil, pero con la autoridad de Dios cuando Él habla. Conoce y entiende el tiempo de Dios que se está viviendo. Requerimos conocer qué es lo que quiere Dios para este tiempo. Uno de los planes y propósitos de Dios, no se te olvide, es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El mayor deseo de Dios, nuestro Padre, es que regresemos a casa. También, un profeta reafirmará la paternidad de Dios en el pueblo de Dios. Sabe quién es, sin importar lo que los demás digan. Él va a cumplir la tarea encomendada, la misión. Conoce su identidad ministerial y no necesita reconocimiento humano. No necesita que le estén aplaudiendo. No necesita que le estén alabando. Un verdadero profeta sabe a quién sirve. Le interesa hacer lo que Dios le dijo que hiciera. No estar buscando hacer su voluntad, ni que le aplaudan, sino la voluntad del Señor será lo que le va a satisfacer. Recuerda que nuestra alma se alimenta de nuestros sentidos corporales y puede ser manchada. Por eso Pablo, el apóstol, nos habló de la astucia de la serpiente que engañó a Eva a través del oído. Y el mismo Pablo, el apóstol Pablo, le habla a los corintios en 1 Corintios capítulo 15, versos 33 y 34, y te voy a leer primeramente el verso 33 de la palabra de Dios para todos. Escucha lo que dice. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. La Reina Valera 60 nos dice que
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Son tiempos en los cuales nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué vamos a escuchar, porque lo que escuchemos y veamos, eso va a alimentar nuestro corazón. Tenemos que mantenernos alertas. Tanto así que el enemigo de tu alma y el enemigo del alma puede usar a los seres que tú más amas para tratar de engañarte. Y no porque ellos sean malos, sino porque el enemigo de tu alma y de mi alma sabe a quién utilizar para detenerte en el propósito divino para tu vida, en el propósito divino para mi vida. Tú y yo tenemos que no dejar de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo es muy claro con respecto al engaño y también nos habla de la astucia. De hecho, si tú buscas en el diccionario la palabra astucia, tiene dos significados. Uno es para engañar y otro para no ser engañados. Por eso nos dijo o recomendó el Señor Jesús que fuésemos ¿como qué? Como las serpientes, pero mansos como las palomas. ¿Qué significa engañar? Hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, lo que no es verdad. En un momento vamos a ir al libro de Tesalonicenses. De ahí nos va a explicar el apóstol Pablo cómo se va a mover y cómo se está moviendo el engaño a través, o la maldad a través del engaño. También engañar significa obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad. Inducir a otro con maldad a creer y tener por cierto o bueno lo que no es. Inducir a errar con una falsa apariencia. Resumiéndolo, ir en contra de la verdad. Por eso es importante que tú y yo conozcamos lo que dice este libro, porque la Escritura va a ser en esos momentos decisivos para nuestra vida la brújula que nos va a guiar por el camino correcto, por la verdad de Dios. ¿Y qué mejor ventaja tenemos que si le permitimos que al Espíritu Santo nos siga guiando y enseñando, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, capítulo 14 y 16, nos va a conducir a toda verdad. Esto es por eso que Proverbios capítulo 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es la garantía para tu vida y para mi vida, que no vamos a ser engañados. Porque tenemos que recordar y tener presente que nuestro Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Entonces, si Él tiene palabras de bien para ti y para mí, ¿por qué permitir o buscar que un hombre que no provenga de Dios nos engañe? Hablando de los falsos profetas. ¿Sí? Vuelvo a regresar y leer el versículo. Dice, y muchos falsos profetas, ¿qué va a hacer? Se levantarán. ¿Qué dijimos? Estarán buscando el reconocimiento, el aplauso de la gente. Y dice, y engañarán a muchos. ¿A cuántos van a engañar? A muchos. ¿Qué dijimos que significa engañar? Hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, lo que no es verdad. Verso 34, dice de 1 Corintios 15, palabra de Dios para todos, reaccionen. Esta palabra es como una sacudida. Despierten, entren en razón y salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Es bueno escuchar mensajes tomados de la Escritura, pero te quiero decir algo, el mejor consejo es que tú y yo vayamos directamente a la fuente y de que de primera mano conozcamos lo que dice la Escritura, para que cuando alguien llegue y nos comparte de la palabra,
nosotros teniendo no solamente aquí, sino en nuestro corazón la palabra, vamos a poder diferenciar si lo que nos están diciendo es verdad. Y que es importante que tengamos siempre a la mano la palabra de Dios y vayamos a nosotros como el mandamiento que dio el Señor, que escudriñemos la Escritura, porque ahí a ti y a mí nos parece que está la vida eterna. Repito el verso 34 que está diciendo el Señor a través de Pablo a los Corintios: reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios, y digo esto para que les dé vergüenza. Esta pregunta a través de la palabra para ti y para mí es: ¿conoces a Dios? ¿Conozco a Dios? Si no lo conoces, ¿qué dice? Esto es vergonzoso. No podemos dejar de conocer a Dios. Y lo tenemos que conocer a través de mantener esa relación y ese contacto con Él, a través de su palabra y la oración todos los días. Porque Él nos dice que tenemos que estar alertas, velando en oración. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne se opone para que no caigamos en tentación. El verso 12, que en la última parte de este verso es el título del tema, dice: por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. ¿Qué se multiplicó? La maldad. ¿Qué significa multiplicar? Pues es parecido casi a la definición de mucho. Es aumentar el número o la cantidad de cosas de la misma especie. Observa a tu alrededor, en el lugar donde vives. ¿Ha aumentado qué? El abandono de los hijos. Han aumentado las madres solteras, pero como te decía, en nuestro estado, aquí ha aumentado las madres solteras, pero son adolescentes entre 12, ya ha disminuido la edad entre 10 a 14, 15 años. Y tenemos contacto con médicos de aquí del estado que nos dicen que en las consultas familiares llegan las abuelitas deprimidas y oprimidas, porque ahora ellas son las que están educando a los bisnietos, que son los hijos de las nietas o de los nietos, adolescentes o niños entre 10 y 14 años. Y en otros casos, algunos de ellos ya se encuentran separados o divorciados, o algunos otros han enviudado ya. Entonces, todo esto ha aumentado. Te repetía, te dije hace un rato, ha aumentado los divorcios. ¿Qué más ha aumentado? Han aumentado los delitos de robo, los delitos de robo a casa habitación. Está en aumento esto. Y esto no lo van a poder solucionar las autoridades. El único que puede ayudarnos es nuestro Señor, pero para esto nosotros tenemos que volver a la fuente del amor. No se te olvide, porque a través de venir a la fuente del amor, que es la palabra de Dios, nuestro corazón será que sanado, limpiado y redarguido. Maldad significa lo que no está en armonía con el orden divino. La Biblia muestra claramente dos aspectos distintos de la maldad. Puede ser moral o física. La maldad o pecado moral es cualquier falta de conformidad con la ley moral de Dios. Claro, está muy claro los 10 mandamientos. Si nosotros nos esforzáramos por obedecer lo que el Señor puso en su ley, los 10 mandamientos, tenlo por seguro que tu vida y mi vida cambiaría, y no solamente nuestras vidas, sino también nuestras familias y nuestras sociedades y nuestros estados o los lugares donde nosotros habitamos. La ley moral de Dios, que es la causa de la existencia de la maldad física o natural. Falta de bondad, nos dice la definición. Falta de bondad. Escribió o acuñó esta frase un hombre llamado Gret Cole y dijo: la libertad humana se usó de tal manera que disminuyó la bondad en el mundo. Y esa reducción, esa falta de bondad, es lo que ahora le llamamos maldad. La bondad, al disminuir en el mundo, o el pueblo de Dios al dejar de hacer el bien, ha permitido que la maldad aumente.
La maldad es, o se nos da a entender que es como la oscuridad. ¿Sabías que la oscuridad no existe, sino que es ausencia de luz? Igualmente, el frío no existe, sino es ausencia de calor. Entonces, en ese sentido, la maldad no existe, solamente es ausencia de bondad. Y la bondad está sostenida por el amor tuyo y mío, que tenemos que aprender de nuestro Padre. Entonces, entre más amemos el pueblo de Dios, la maldad va a disminuir y puede llegar a desaparecer. Pero en cuanto tú y yo dejemos de hacer el bien o dejemos de amar, porque no hemos aprendido de la fuente real del amor, amar, entonces la bondad disminuye y la maldad aumenta. La maldad es un antivalor y su origen del mal es el diablo, y que ahora está en contra de Dios. El libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12 nos dice, escucha esto. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Qué significa iniquidad? Pecado, toda maldad inimaginable para el ser humano y que se está manifestando ya en muchas partes, no solamente de nuestro estado, nación, sino en el mundo, repito, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate esta frase que dice Pablo a los tesalonicenses, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí hay otro significado del amor que proviene de Dios y que es de Dios, porque Dios es amor. Su amor del Señor es verdadero. Nunca va a ser algo que te vaya a mentir o te vaya a fallar. Cuando el Señor te dice, yo te amo y yo estoy contigo, ¿sabes qué significa esto? No te voy a desamparar y estaré contigo hasta el final del mundo, al final de los días. De hecho, el libro de Mateo capítulo 28, en el verso 20 dice, hablando de la comisión que da el Señor a sus discípulos de ir y predicar el evangelio de toda criatura, enseñándole todas las cosas que Él nos ha enseñado y que las guarden, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y termina concluyendo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el verdadero amor de Dios. Y Él nos dice, nunca te abandonaré ni te voy a desamparar. Y cuando Él dice esas palabras, Él las sostiene. Mas, sin embargo, el amor de hombres y de mujeres terrenales que no han aprendido el verdadero amor de Dios, aunque te prometan amor y fidelidad, siempre fallan. Porque los hombres somos imperfectos, las mujeres son imperfectas. Y solamente Dios no te va a fallar. Dios no me va a fallar. Continúa el texto diciendo, en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es la maldad? Injusticia. Date un poquito de tiempo para escuchar las noticias, te vas a dar cuenta que se ha levantado mucha injusticia en muchas partes. Aparentan hombres y mujeres ser piadosos y justos, pero dice la Escritura que no lo son y que ellos mismos están viviendo ese engaño al creer que son justos y no lo son. Y está en operación este ministerio. ¿Qué es este ministerio? Este servicio, estas acciones que están llevándose a cabo y que se convierten en un antivalor y que ahora están en contra de Dios. Y esto nos lleva a darnos cuenta que la maldad es originada por 4 razones. De hecho, los psicólogos dicen que los intereses personales de la gente que camina en maldad siempre los ponen
antes que el interés de cualquier otra persona. Repito, es poner los intereses personales por encima de cualquier otro interés y es el origen de la maldad humana. ¿Cuáles son estas 4 razones? El amor, el desequilibrio mental, el trauma y por necesidad. Cuando hablamos del amor es que esto proviene de la obsesión por algo o de alguien. Porque el verdadero amor, cuando tú lees el libro de Corintios, te va a decir que no busca lo suyo y que no hace nada indebido. Mas, sin embargo, cuando es a través de los hombres y las mujeres, que es el terrenal, se convierte en una pasión y en un desorden. El desequilibrio mental nos dice que es la causa que tu cerebro o el cerebro no sea capaz de diferenciar entre el bien y el mal. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Un ejemplo. Para nuestro Señor, el que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales antes de unirse en matrimonio, Él le llama fornicación y es un pecado delante de Dios. Ahora, pregunta en la sociedad si eso es un pecado o Dios lo ve mal. Y muchos jóvenes van a decir, no, no es malo. Yo tengo que experimentar la intimidad antes de unirme en matrimonio para ver con quién me estoy compaginando. Pero cuando leemos la Escritura dice que eso va en contra de la verdad. Y así puedes ver muchas otras cosas, que a través de la Escritura tus ojos serán abiertos y será afirmada tu fe y tu esperanza en la verdadera palabra de Dios o en la verdadera verdad de Dios, que es la única, no hay más verdades, es solamente una. Por trauma, cuando una herida o sorpresa del pasado cambia tu punto de vista del bien o del mal, tu perspectiva de cómo ve las cosas. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Hay mucha gente que ha tenido traumas o sorpresas o heridas en su infancia y que ahora en su adultez o juventud, pasando la adolescencia, empiezan a aflorar y empiezan a buscar no quién les hizo daño, no quién les causó la herida, sino ahora quién les pague ese daño y esa herida. Por necesidad, por no encontrar una solución a un asunto o un problema o una diferencia y se piensa que haciendo algo malo podrá solucionarse. ¿Cuánta gente ha pactado a sí mismo diciendo, ahora me voy a portar mal para que me quieran? Ahora voy a robar, por ejemplo, para que me vaya bien. Dice, porque yo que he sido honesto, yo que no he robado y que me he dedicado a trabajar, yo no puedo comprarme lo que otra persona puede hacer o puede tener. Y si te das cuenta, hoy en día, muchos de nuestros jóvenes y aún adultos están buscando el camino fácil. Están persiguiendo sus deseos y están perdiendo la cordura. Por eso, cuando nosotros buscamos la Escritura, el Señor nos va a aterrizar y nos va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta a mí. Por eso tú y yo tenemos que ir a la fuente de la Escritura. Te voy a dar un ejemplo. El libro de Efesios capítulo 5, capítulo 5, si tú lo lees en el verso 18, fíjate la instrucción que te está dando a ti y a mí cuando nosotros leemos la Escritura. Y si tú o yo hago lo contrario, entonces estoy yendo en contra de la voluntad y estoy reproduciendo, fortaleciendo la maldad, no la verdad de Dios. Esto hace que la bondad disminuya y que la maldad aumente. Fíjate lo que dice el texto. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo a ti el Señor y a mí? Que no tomemos vino. Porque cuando lo hagamos, no vamos a ser nosotros, vamos a desinhibir. Más bien la instrucción es, sed llenos del Espíritu Santo. Te voy a leer otro verso en el libro de Proverbios 31, porque ya quiero concluir con esto solamente como un ejemplo. Proverbios capítulo 31, verso 1 al verso 9. Fíjate lo que dice el texto.
palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué le estaba diciendo? Está diciendo la Escritura, las palabras con que su madre estaba previniendo a Lemuel, al rey Lemuel, para que no obrara de la manera contraria a la voluntad de Dios. Verso 2 dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. ¿Qué le estaba diciendo? No tengas muchas mujeres, solamente ten una. Ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. En las nuevas versiones dice, ni la cerveza. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Verso 6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Hasta ahí le vamos a ver. Ahí nos está diciendo que ¿quiénes son los que beben vino? Los de amargado ánimo. Una persona amargada es la que ha sufrido un desengaño, una traición, o ha sido despreciado, abusado, menospreciado, engañado, y ahogan esa emoción, ese dolor, esa pena con el vino. Y puedo citarte otras instrucciones en el Antiguo Testamento, otros libros donde el Señor habla específicamente de ello. Y si tú has conocido gente de tu familia a tu alrededor, el vino ha destruido su vida y en algunos casos ha destruido hasta aquellos que tienen una profesión, un oficio, hasta acabarlos o llevarlos a la muerte. Quiero concluir. Hay mucho más que tengamos que hablar de este tema. Cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre se va a extender y se va a extender para aclararnos los puntos. Solamente quiero decirte, vuelve a la fuente del amor. Volvamos a la fuente del amor, del verdadero amor que proviene de nuestro Dios, porque Él es amor. Y todos los que hemos conocido a Dios, sabemos y tenemos que amar. Si tú o yo no hemos sabido amar o no amamos, es que todavía no hemos conocido a Dios. Entonces, si estamos en esa condición, por eso te estoy invitando que regreses a la fuente del amor. Regresa al Dios verdadero. Tenemos que conocerlo. Hay mucho más que tú y yo tenemos que aprender y este es el momento y la ocasión para que lo hagamos. Por eso, déjenme orar. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias porque a través de estos 2 versos, y podemos tomar muchos más de tu palabra, tú nos enseñas que al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si tú estás hablando estas palabras, le estás hablando primeramente a tu pueblo, que abramos nuestros ojos, que pongamos atención y que nos demos cuenta que a nuestro alrededor, en el lugar donde nosotros vivimos, en el estado, la nación, ha estado aumentando la maldad. Se están multiplicando los vicios, se están multiplicando los abandonos, se están multiplicando los divorcios, se están multiplicando los homicidios, los suicidios y también la delincuencia sin freno. Pero todo esto nos enseñas a través de la Escritura es porque se ha enfriado el amor de muchos. ¿Por qué se ha enfriado el amor de muchos? Porque muchos falsos profetas se han levantado y están engañando a muchos. Por eso te pido, Espíritu de Dios, que nos mantengas sostenidos y muy cerca de ti y que nos sigas enseñando y conduciendo a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo quiero pedir. Amén y amén. Muy bien, pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana y creo que Dios tiene mucho más que enseñarnos. Así es que tomemos el tiempo para poder leer y te invito a que leas el capítulo 24 de Mateo para que te des cuenta de las señales de los últimos tiempos. Oro para que el Espíritu Santo no solamente te dé la sabiduría, sino también te revele y te muestre qué es lo que el Señor estaba enseñando ahí, para que tú y yo caminemos con prudencia, con discernimiento, procurando siempre hacer el bien. No te olvides de hacer el bien para que la bondad en el mundo aumente y de esta manera maldad se vaya extinguiendo en el lugar donde tú vivas y en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.
Bendiciones y nos vemos la próxima semana.